Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Victoria Nájera. Bueno, listo. Yo voy a presentar un ejercicio sobre el criterio de Ruth. Y bueno, primeramente, antes de empezar a resolver el ejercicio, voy a explicar un poquito sobre qué es el criterio de Ruth. Bueno, básicamente el criterio de Ruth es un teorema que nos ayuda a determinar la estabilidad de un sistema y si es estable o no. Primero que todo, aprendimos que al ver la ecuación del sistema, ¿cierto? Podemos determinar si sus raíces son positivas o negativas. Si son negativas, si tiene una sola raíz negativa, ya sabemos que el sistema no es estable. Si todas las raíces son positivas, podemos saber más adelante si el sistema es estable, pero no lo determina completamente esa opción. Es decir, es una opción correcta, es una opción viable, pero no es suficiente, ¿cierto? Entonces, listo. También hay dos casos especiales, ¿verdad? Un caso que es en el cual aparece un cero en la primera columna, ¿cierto? Cuando se está realizando el criterio de Ruth. Y el segundo es cuando hay una fila completa llena de ceros. ¿Qué se hace en el primero? En el primero lo que se hace es reemplazar el valor epsilon, ¿cierto? Donde está el cero y así hallar el rango de estabilidad del sistema, ¿cierto? ¿Qué se hace en el segundo? Lo que se realiza es hallar una ecuación que sea nueva, que sea equivalente, pero que reemplace, ¿cierto? Que reemplace de una forma u otra la ecuación que está llevando a que haya una fila completa de ceros. Básicamente eso es lo que se realiza en el segundo caso especial. ¿Cierto? También podemos saber que si en la primera columna del criterio, cuando estamos realizando un ejercicio, aparece un signo negativo, automáticamente el sistema es inestable. ¿Cierto? Entonces, listo, ya dejando claro más o menos esos conceptos, procedemos a realizar el ejercicio. Voy a presentar pantalla. Bueno, listo. Vamos a explicar aquí qué tenemos. Bueno, tenemos un sistema, ¿cierto? Un sistema de verdad de lazo cerrado, ¿verdad? Porque podemos ver la retroalimentación por aquí. El sistema que anuncia cómo está saliendo, cómo está viéndose la salida, lo anuncia en la entrada para ver si sigue habiendo un error aquí en este punto de suma, es decir, que haya una diferencia. Este ejercicio nos pide calcular los valores de K, que son los límites, que van a ser los límites de estabilidad del sistema. Este es el sistema que se nos está presentando en este momento. Y listo. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la ecuación característica. Esto lo puse un poquito aquí al revés. Pero esta es la ecuación característica del sistema. ¿Qué vamos a tomar nosotros? Nosotros tomamos esta parte de aquí abajo, ¿cierto? Para poder incluir el K dentro de la ecuación, porque es que nos están pidiendo los valores de K, pero dentro de la ecuación del sistema no tenemos K, entonces necesitamos K, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hacemos es reemplazar G, ¿cierto? Aquí disculpa, y se ve de esta forma, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la ecuación de G y la reemplazamos por aquí. Básicamente lo que hacemos acá es realizar distributiva entre este y realizar matemática, o sea, agrupación de términos para poder dejar la ecuación completamente, o sea, es decir, una ecuación completa igualada a cero, ¿cierto? Y que se logren ver cada uno de los coeficientes de las S que aparecen en el ejercicio. Listo. Ya cuando tenemos la ecuación del sistema por aquí presentada con los valores de K, ya sabemos que podemos despejar K, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo realizamos con el criterio de Ruth. Entonces, vemos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como sabemos que es un sistema con potencia 3, ¿cierto? A la tercera potencia, entonces tenemos S a la N menos 1, S a la N menos 2, etcétera, hasta que llegamos hasta S a la 0, ¿cierto? Entonces, por aquí, ¿qué hacemos? Entonces, este es A0, ¿cierto? Y esto es A2. Entonces, podemos ver que A0 es esta y A2 es esta, el mismo que está por acá. Este es A1 y este es A3. Entonces, por ahí, este es A1 y todo este es A3, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cierto? Vendría siendo ya B0, que se hallaría de la ecuación. Entonces, nos quedan estas expresiones de las ecuaciones que anteriormente nos dieron en clase. Entonces, básicamente lo que hacemos es hallar, igualar, poner mayor o igual en cada uno de los términos, mayor o igual a 0, y despejar K,
¿cierto? Entonces lo hacemos con este primer término. Entonces vemos que con este primer término despejamos K, entonces K va a ser mayor o igual a menos 1, ¿cierto? Aquí en este término, que se iguala a este término, por ende se hace una sola vez, vemos que K va a ser mayor o igual a menos 0,75. Y en esta ecuación de aquí, despejamos K y vemos que K va a ser mayor o sea, va a ser mayor o igual de más o menos 0,707 básicamente. Y las condiciones finales de K es que el rango de estabilidad de K va a estar entre menos 0,75 y menos 0,707. Y en K mayor que 0,07. Básicamente ese va a ser el rango de estabilidad de K y con eso tenemos el ejercicio resuelto. Realmente el teorema de Root no es tan complicado dependiendo del polinomio o dependiendo del sistema que se esté ingresando, porque hay polinomios que son bastante grandes y son sistemas muy complicados de resolver y K viene siendo una variable a despejar compleja. Entonces, listo, básicamente ese sería todo nuestro ejercicio. Por esta parte explicaremos el lugar de las raíces, un ejercicio resuelto, y lo explicaremos mi compañero Camilo Jaramillo y yo, que soy Kevin Balbuena. Empecemos. Para este ejercicio encontraremos el lugar de las raíces directo y inverso de la función de transferencia que vemos en pantalla. G de S igual 5000K sobre S por S más 50 por S más 100, con un H de S igual a 1. La resolución. Empezamos planteando la ecuación característica, como todos sabemos, para poder hallar los puntos críticos y con esto hallar los puntos, graficar los puntos sobre el eje real. En este caso, la ecuación característica es 1 más K por 5000 sobre S por S más 50 por S más 100. Ahí fácilmente podemos hallar los puntos críticos y se nos hace mucho más sencillo a la hora de graficar. Entonces sería 0 cuando S es igual a 0, 0 cuando S es igual a menos 50 y 0 cuando S es igual a menos 100. Graficándolo, quedaría algo como lo vemos en pantalla. En el eje real los cortes serían en menos 100, menos 50, en 0. Procederemos a hallar las asíntotas que mi compañero Camilo mostrará e ilustrará más adelante en la gráfica final del lugar de las raíces. Entonces, el proceso para hallar las asíntotas es bastante sencillo, solamente reemplazar en la ecuación que siempre hemos utilizado, 180 2Q más 1 sobre la resta entre P y Z, polos y 0. Y eso nos da, en directa, nos da 60 grados, 180 y 300. Y en inversa nos da 0, 120 y 240. Hallamos el punto del centroide también para tener claro dónde se inicializa el lugar de las raíces o dónde se centra el corte. En este caso es la resta entre la sumatoria de los polos y los ceros sobre los polos y los ceros, que es P y Z. Entonces nos da menos 50 menos 100 sobre 3, que eso equivaldría a menos 50. Ahora podemos ver gráficamente lo que acabamos de decir anteriormente, que es el centroide en menos 50. Ahora mi compañero Camilo les va a explicar más acerca de la gráfica y del proceso para hallar los cortes con el eje JW. Continuando con lo que dijo mi compañero que se va a analizar en los cortes en los ejes y posteriormente mostrar la gráfica. Entonces tenemos aquí nuestra K, que la desarrollamos y tenemos menos S3 más 150 S a la 2 más 5000 S sobre 5000. Realizamos la derivada de esto y obtenemos nuestra S1 y nuestra S2, que son menos 78.8 y menos 21.1 respectivamente. Luego procedemos a realizar los cortes en el eje imaginario. Tenemos nuestra ecuación característica, que está aquí, y realizamos root. Luego, posteriormente obtenemos nuestras K, que es K igual a 0 y S igual a 0, y luego K igual a 150 y S más o menos J70.7. Luego tomamos la gráfica que mostró mi compañero Kevin en la última diapositiva y la complementamos con los datos dados anteriormente por mí. Y por último,
obtenemos el lugar de las raíces. Y nos damos cuenta que tenemos una línea continua en el lugar directo de las raíces y una discontinua en el inverso, en el lugar inverso de las raíces. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel González y voy a explicar un ejercicio de análisis frecuencial en control automático. Entonces, da la siguiente representación asintótica del módulo o magnitud de la función de transferencia en lazo abierto. Hallar la función de transferencia que representa, representar asintóticamente la fase correspondiente y hallar el margen de fase y determinar si el sistema es estable o no. Y nos dan la siguiente gráfica, que es la representación asintótica del módulo o magnitud. Y como podemos observar, nos vamos a guiar bastante a esta gráfica para desarrollar el ejercicio. Sobre todo hay que tener en cuenta la frecuencia de esquina, como se pueden ver aquí. Que en este caso, pues por ejemplo, en este caso no nos ofrecen la frecuencia esquina, sino que nos ofrecen lo que representa en magnitud. Entonces tenemos que hallarlo, para así poder completar el ejercicio. Entonces, en primer lugar se deben determinar los factores básicos de la función de transferencia en lazo abierto a partir de la gráfica, como mencioné antes. Y por la gráfica pues podemos observar que contamos con una ganancia K, un factor integral y factores de primer orden. Bueno, comenzando con la ganancia K. En la gráfica se puede observar que el primer segmento no corta directamente con el eje 0, por lo cual hay una ganancia de por medio de la cual tenemos que hallar. Y para hallarla tenemos que tener en cuenta la frecuencia de esquina, como veremos a continuación. Como mencioné antes, la ganancia del sistema corresponderá a la magnitud para cuando W1 es 1 radian por segundo. De modo que el ejercicio matemático que se debe realizar es el siguiente, donde tenemos una regla de 3 que vincula que como tenemos una caída de decibeles de 20 decibeles por década, que es lo primero que podemos observar en la primera línea, 20 decibeles corresponden al logaritmo de 10, podemos hallar la relación en decibeles cuando estamos tratando con el logaritmo de 20 menos el logaritmo de 1, que corresponde al primer segmento de la gráfica, como ya mostré anteriormente. Como no cortan el eje 0, este resultado va a ser mayor a 20 decibeles y nos va a ofrecer lo que corresponde a la magnitud en decibeles de la ganancia K, que es, como podemos observar, X nos dio 26.02 decibeles y ya hallar la constante K es bastante sencillo, solamente es aplicar logaritmo inverso a esta expresión para hallar la constante K y observamos que la ganancia K es 20. Ahora tenemos el factor integral. Por el inciso de la gráfica de magnitud se puede observar que hay un factor integral, JW, en la función de transferencia de lazo abierto. ¿A qué me refiero? Exactamente en este punto pues se conoce que se trata de un factor integral y solamente le he dado la potencia de 1 porque ahí empieza con una caída de menos 20 decibeles por década. Si hubiera un factor derivativo, esta gráfica tuviera una pendiente positiva, en este caso la pendiente negativa, por lo cual podemos afirmar que se trata de un factor integral JW únicamente. Además, también hay factores de primer orden en esta función de transferencia. En primer lugar, pues tenemos que en W2 igual a 2 radianes por segundo, exactamente acá, se tiene una frecuencia esquina de un polo, que como podemos observar se trata cuando la gráfica asintótica se parte y aparece una esquina en su curva. Y para poder hallar el polo que representa esta frecuencia esquina, pues es bastante sencillo, solamente tenemos que aplicar 1 sobre t igual a 2, donde 2 es W2, para poder despejar t, que va a ser el factor que va a determinar cuál es el polo con el que estamos tratando. Como podemos observar, la estructura para los factores de primer orden es 1 más t JW, por ende el polo con el cual contamos en este momento se trata de 1 más 0.5 JW. También existe otro factor de primer orden, el cual trata W3. Dice en W3 se tiene una frecuencia esquina de un polo y para poder hallar el polo correspondiente hay que encontrar primero la frecuencia W3, que no la tenemos. Entonces el procedimiento para empezar a encontrar el factor de primer orden empieza con otra regla de 3, pero en este caso vamos a tratar de encontrar qué magnitud se representa en este punto. Para encontrar esta magnitud, como ya sabemos había una ganancia, tenemos que determinar en primer lugar la ganancia y de b, que va a estar representada por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1, dado que va a hacer referencia únicamente a lo que se excede para ese punto. Ahora,
En la línea de arriba pues tenemos lo mismo, el 20 decibeles corresponde a un logaritmo de 10 porque estamos tratando con una caída de 20 decibeles por década, y una vez despejamos y, pues obtenemos que y corresponde a 6.02 decibeles, lo cual no es la ganancia que observamos en este punto, pero sí es la ganancia necesaria para encontrar la ganancia de este punto, que como por el ejercicio anterior observamos que era 26.02 decibeles. Ahora podemos encontrar que para W2 igual 2 radianes sobre segundo, la magnitud será 26.02 decibeles menos 6.02 decibeles, lo cual corresponderá a 20 decibeles. Quiere decir que en este punto estamos tratando con 20 decibeles. Entonces lo que procede sería hallar la frecuencia W3. Teniendo lo que equivale la ganancia en este punto, podemos hallar la frecuencia W3 en este punto, ya que también tenemos lo que equivale la ganancia en este punto. Sería realizar otra regla de 3 básicamente. Entonces para hallar W3, pues tenemos en cuenta que en este segmento lo que hay es una caída de 40 decibeles por década, lo cual también va a significar que hay otro polo en ese punto. Y realizamos la siguiente regla de 3, donde 40 decibeles por década en caída se representan de la siguiente manera. Y si tomamos en cuenta que estamos partiendo de este punto, como nuestro punto de origen hasta acá, son 24 decibeles porque hasta acá hay una caída de 20 decibeles por década y de repente en la frecuencia esquina se encuentra en menos 4, por lo cual serían 24 decibeles. Y va a corresponder esto al logaritmo de W3 menos el logaritmo de W2, que es la representación de este segmento, el segmento de la mitad. Y teniendo todos estos datos, pues podemos realizar sencillamente la regla de 3 y también despejar W3 para poder hallar el resultado. Y como podemos observar, después de la operación matemática nos dio 7.96, lo cual por conveniencia vamos a aproximar a 8 radianes por segundo. Entonces, con el mismo procedimiento que realizamos antes, 1 entre t va a ser igual a 8 por aproximación y por ende t va a ser 0.125, y como ya explicamos en la estructura anterior, la estructura para los polos es 1 más tjw, en este caso el polo va a ser 1 más 0.125 jw. Y así es como podemos determinar cuál va a ser nuestra función de transferencia, que en este caso se trata de 20 sobre jw por 1 más 0.5 jw por 1 más 0.125 jw. Ahora bien, vamos a proceder con la representación de la fase. Bueno, para mayor facilidad es conveniente realizar una tabla de las pendientes del diagrama de fase. Bueno, entonces en esta tabla que podemos encontrar, pues tenemos los términos que corresponden a los factores básicos que encontramos anteriormente, y vamos a poder ver cómo afectan diferentes tramos en el diagrama de fase con respecto a su pendiente acumulada para cada tramo. Bueno, en este caso, en esta segmentación, para determinar cómo va a ser el diagrama de fase, pues se realizó pensando que en la gráfica que nos ofreció el problema, pues teníamos dos frecuencias de referencia que eran 2 y 20 radianes por segundo. Y para realizar el procedimiento, pues también se tuvo en cuenta punto 2 como una década antes de 2, por lo cual aquí podemos observar que el primer segmento o tramo va de 0 a punto 2, y luego podemos observar que de punto 2 a 20 hay 2 décadas, ya que de punto 2 a 2 hay una y de 2 a 20 hay otra. Y la segmentación correspondiente, teniendo en cuenta que hay dos frecuencias esquina en este tramo, es la siguiente. Por lo cual, cada factor afecta diferente a los tramos. El primer factor, por ejemplo, que es únicamente un factor integral, JW, determina que el diagrama de fase va a empezar en menos 90 grados, pero no va a contar con ninguna pendiente. Solamente va a ser una línea de menos 90 grados en los tramos que podemos observar aquí. Sin embargo, como hay otro factor, en este caso el primer factor de primer orden que encontramos, este factor de primer orden pues conlleva a obtener un par de tramos en los cuales su pendiente va a ser menos 45, dando un total así de menos 90. Y de igual forma sucede con el segundo factor de primer orden, que va a corresponder a otros dos tramos donde también va a haber una pendiente negativa de menos 45 en cada uno, por lo cual va a ser menos 90 en total. Y esto, ¿cómo repercute al diagrama de fase en general? Pues vamos a obtener que las pendientes acumuladas serán las siguientes, donde de 0 a 0.2 va a haber una pendiente de 0, es decir, en este caso, como ya mencioné antes, va a ser una recta en menos 90 grados, y en los siguientes tramos pues va a haber las siguientes pendientes acumuladas, de 0 a 2 a
0,8 tenemos menos 45 grados, de 0,8 a 20 tenemos menos 90 y de 20 a 80 tenemos menos 45. A partir de ahí, como podemos observar, bajamos menos 180 grados desde menos 90. Quiere decir que en este punto vamos a estar en menos 270 grados y ya va a ser una recta constante a partir de 80. Bueno, el segundo paso es encontrar los puntos de intersección de las asíntotas en el diagrama de fase. Es decir, lo que expliqué anteriormente, pero realizarlo de una forma más precisa con operaciones matemáticas. En este caso tenemos que cuando W es menor o igual a 0.2 radianes en 3 segundos, estamos hablando de menos 90 grados, que es precisamente lo que expliqué anteriormente. Es donde va a empezar el diagrama de fase y va a ser una recta en menos 90 grados. Luego, cuando W es 0.8 radianes en 3 segundos, como podemos observar por los tramos que habían en la tabla anterior, estamos tratando que en este caso van a ser menos 90 grados, los anteriores, menos 45, la pendiente acumulada que habíamos encontrado, por el logaritmo de 0.8 entre 0.2, que corresponde al tramo del cual estamos hablando. Y esto, el logaritmo de 0.8 entre 0.2 es el logaritmo de 4, y el resultado será la siguiente expresión matemática para poder encontrar que va a corresponder a un ángulo de menos 117.09 grados. Luego, cuando W es igual a 20 radianes en 3 segundos, el proceso es bastante similar al anterior, pero en este caso la pendiente acumulada es de menos 90. Y tenemos en cuenta el ángulo que encontramos anteriormente, que fue menos 117.09. De igual forma también el tramo del cual estábamos hablando en la tabla anterior, y la expresión matemática obtenida fue la siguiente. Para poder obtener que el ángulo de esquina, por así decirlo, corresponde a menos 242.9 grados. Y por último, tenemos que cuando W es mayor a 80 radianes en 3 segundos, igualmente, el mismo proceso, menos 242.9 grados menos 45, pendiente acumulada, logaritmo de 80 entre 20, es decir, logaritmo de 4, va a ser igual a esta expresión matemática y como podemos observar es coherente con lo que hemos establecido anteriormente. Esto es igual a menos 270 grados. Y bueno, teniendo todos estos resultados, con esta información podemos elaborar el diagrama asintótico de Bode completo, el cual es el siguiente. Donde el primero pues se trata de la imagen que nos habían presentado, pero ya expandida un poco para mejor representación. Y acá podemos observar el diagrama que acabamos de construir a partir de la tabla y los cálculos que realizamos anteriormente. Donde aquí se puede observar que inicia en menos 90 grados, como expliqué, y termina en menos 270 porque cae en menos 180 grados, como aparecía en la tabla. También aparecen los puntos de los cuales estamos hablando, como grados de esquina, por así decirlo, que corresponden a frecuencias de esquina en el diagrama de fase. Y por eso se puede aceptar que se trata de una aproximación bastante válida de lo que representaría el diagrama de Bode. Aquí podemos observar lo que vendría a ser el diagrama de Bode real, que como podemos ver es bastante similar a lo que encontramos, tanto para la fase como para la magnitud. Por lo cual el diagrama de Bode asintótico es una buena aproximación. Por último, nos piden hallar el margen de fase y determinar la estabilidad del sistema. Entonces, del diagrama de Bode se puede obtener frecuencia WA, que la llamaremos así, frecuencia de corte, en 0 decibeles, en la curva de magnitud. Que en ese momento pues podemos observar que esa frecuencia de corte en 0 decibeles se presentaba en el segundo segmento de la gráfica. Y la operación a realizar para determinar cuál va a ser esta frecuencia WA, esta frecuencia de corte es la siguiente. En el segundo segmento de la gráfica había una caída de 40 decibeles por década, que es lo que observamos aquí, lo cual va a corresponder en una regla de 3 a 20 decibeles por el logaritmo de WA menos el logaritmo de 2, que es una de las frecuencias de esquina que aparecen en ese segundo segmento. Y de esta expresión pues podemos extraer WA para determinar cuál va a ser nuestra frecuencia de corte, que una vez realizada la operación matemática obtenemos que es 6.32 radianes en 3 segundos. Luego, de la curva de fase se obtiene el ángulo correspondiente para WA igual a 6.32 radianes por segundo. Entonces realizamos el mismo proceso que hicimos anteriormente. En este caso pues podemos observar que para este tramo correspondía a una caída de 90 grados por una década, y para encontrar el ángulo de caída que corresponde para esta frecuencia WA teniendo como referencia este tramo, pues realizamos la siguiente operación donde despejamos Z, que en este caso nos dio 80.79 grados. Luego se tiene que, para WA igual a 6.32 radianes en 3 segundos,
tenemos que es igual a menos 117.09 grados menos 80.79 grados. Aquí hay un error de signo. Este resultado es menos 197.88 grados. Y por ende el margen de fase va a estar dado por 180 menos 197.88 grados. También hay otro error de signo en este caso. Y el resultado, si está bien, que va a ser menos 17.88 grados, lo cual se puede aproximar a menos 18 grados. Teniendo en cuenta que el margen de fase es negativo, podemos establecer que el sistema es inestable.